La entrevista. Justamente son ya las 9 de la mañana en punto y ahora saludo con mucho gusto a Rafael Curra. Él es un venezolano que reside en Chihuahua, pero que en este momento anda allá en Hermosillo por cuestiones de trabajo. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un placer y agradezco la oportunidad de poder compartir con su auditorio en Radionet esta oportunidad de expresar lo que está ocurriendo en nuestro país, en Venezuela. Pues al contrario, Rafael, precisamente, pues platícanos ahí. Pues yo creo que esto es una nota pues internacional, ¿no? Situación que se vive en Venezuela parece que ya tocó fondo, ya hay pues hubo manifestaciones muy fuertes, ha habido ya, se contabilizan alrededor de 13 personas muertas precisamente por estas manifestaciones, en donde pues Juan Guaidó, él se autoproclama encargado de la presidencia de allá de Venezuela, pero tú como venezolano, ¿qué nos podrías compartir de lo que está ocurriendo allá? Porque de repente hay gente que dice, no es tan fuerte, esto es pues nada más, se está creando todo esto, pero en realidad la situación no está tan grave en Venezuela, pero tú como una persona originaria de allá y que seguramente tiene mucha comunicación con venezolanos, ¿cuál es la realidad que te cuentan la gente que permanece en Venezuela? Sí, realmente sí me gustaría entonces primero aclarar cierta situación, no sé. Sí, Se menciona que Juan Guaidó se autoproclamó, obviamente el término tiene una connotación negativa porque pareciera de que es una medida de carácter autocrático, ¿no? ujú, Sin embargo, es importante aclarar sí, que debido a la situación que se está viviendo en Venezuela, que es de carácter inédito, sí, de hecho la Constitución no establecía la figura del vacío de poder por una falta de elecciones. ok, El problema básicamente se inicia producto de esa elección amañada, ujú, de consecuencias írritas, si se quiere, desde el punto de vista jurídico, ujú, que realizaron a mediados del año pasado y en la cual resultó ganador, entre comillas, el, el expresidente Nicolás Maduro. sí, Él a asumir el término del nuevo periodo constitucional a partir del 10 de enero, sí, indudablemente de que está incurriendo en una usurpación del poder, por cuanto realmente no hubo una elección presidencial que le permitiera que se realizara entonces la transición de un periodo al siguiente. ok, Al ocurrir esta situación, el ujú, presidente de la Asamblea Nacional, es el equivalente al Congreso de la Unión en Venezuela, la diferencia es que allá es unicameral, sí, eh, realiza una serie, digamos, de actividades a manera de cabildos abiertos, de manera de que sea el propio soberano, el pueblo venezolano, el que por aclamación, ok, eh, hay que recordar que lo que es la elección por aclamación ujú, tiene desde el punto de vista jurídico tanta validez como la de depositar un voto dentro de una urna o de una casilla electoral. sí, En esos cabildos abiertos se le otorga el mandato constitucional para que Guaidó ujú, pueda entonces asumir las responsabilidades como jefe de Estado de carácter interino, obviamente ujú, temporal. sí, Él lo que realizó entonces fue una proclama, que básicamente la proclama consiste en un anuncio, una notificación a viva voz, que él asume esa responsabilidad que le está otorgando el pueblo bien, y dentro de un periodo perentorio, obviamente convocar a unas elecciones libres y universales ujú, que puedan ser entonces validadas a través de observadores internacionales y con un árbitro electoral que sea confiable. muy bien, perfecto, ¿no? Pues bien, bien por la aclaración, Rafael, y entonces, ¿cuál es la situación allá en Venezuela? ¿Ya es insostenible? Bueno, la situación indudablemente de que a lo largo de varios años se ha venido deteriorando desde el punto de vista político, eh, el producto de la falta, obviamente, de lo que es un consenso entre las diferentes fuerzas políticas que hacen vida en Venezuela Ujú, y que se ha venido acentuando también por el mismo deterioro de la situación económica. ujú, Yo tengo
tengo ya aproximadamente unos 15 años viviendo en México. Sí. Los últimos 8 años, diría, ya en calidad de mexicano por naturalización. Okay. Sin embargo, tengo mucho dolientes en Venezuela, ¿no? De hecho, tengo familia todavía que vive en Venezuela y que está sufriendo las consecuencias de este desastre económico producto de un modelo político y económico completamente inviable. Entonces sí está muy, muy complicada la situación. ¿Y cómo ven ustedes acá desde México el que el gobierno mexicano siga reconociendo a Maduro como su presidente? Que no lo desconozca. Con mucha tristeza realmente. O sea, nosotros ya, muchos de los que radicamos en Venezuela, y en mi caso muy particular, sentimos a México como nuestra casa. Tenemos un gran cariño por esta tierra que nos abrió las puertas y nos ha permitido, ¿no?, desarrollarnos y crecer personal y familiarmente. Y realmente vemos con tristeza que el gobierno actual persista, digamos, entonces en eso de querer reconocer a estos gobiernos de carácter autocrático, ¿no?, indistintamente de que puedan tener, digamos, ciertas similitudes en cuanto a la ideología. Que yo en lo personal creo que el gobierno venezolano no es un gobierno de izquierda socialista, creo que es más fascista, desde el punto de vista de cómo quieren ellos entonces reprimir ciertas libertades, lo que es la libertad de expresión y la forma brutal en que se reprimen las manifestaciones de calle. Hay temor entre los venezolanos por cómo vaya a terminar todo esto, porque sí, pues el saldo hasta el momento es trágico, ¿no? Se habla de 13 personas asesinadas. Es correcto, y eso es el saldo de estos 2 o 3 días en que se ha dado, digamos, estas manifestaciones, este revivir de la disidencia, de la rebelión y la expresión de las masas populares en la calle. Sin embargo, hay que recordar que en el 2014 y el 2017 también murieron un centenar de jóvenes, principalmente, producto de esa represión brutal por parte de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. ¿Cómo nos podrías explicar, Rafael, que si hay una situación así tan fuerte de represión y además de carencia de prácticamente todo, cómo es que todavía hay mucha gente que apoya a Nicolás Maduro? Ayer las imágenes que se mostraban, pues eran miles de personas que estaban con Maduro, con esta manifestación que él hace de desconocer ya o de pedir la expulsión de los diplomáticos de Estados Unidos, de romper relaciones con Estados Unidos y de decir que él es el presidente legítimo y demás, y la gente pues vitoreándolo y aplaudiéndole. ¿Cómo podrías explicarnos esto? Bueno, sí me gustaría aclarar que realmente no fueron, digamos, una concentración multitudinaria la que se concentró, ¿no?, en apoyo al actual usurpador, ¿no?, de la presidencia en Venezuela. De hecho, ellos en un sector del centro de Caracas habían colocado una tarima para hacer entonces este movimiento de concentración, para tratar de medir fuerzas, ¿no?, con la oposición. Dado que no se juntó en la cantidad de personas que ellos esperaban, movilizaron entonces ese evento al patio interior del Palacio de Gobierno, que es lo que se ve realmente en las cámaras de televisión. Inclusive el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que también es otro órgano usurpador de funciones, que es Diosdado Cabello, le pidió a la gente que se quedaran en vigilia toda la noche, y al final nadie se quedó. Realmente, o sea, hay un grupo que indudablemente, como en cualquier régimen, está siendo beneficiado por las dádivas y todos los beneficios que pueda entonces generar el aparato de gobierno. Además de que obviamente hay muchos empleados públicos que son acarreados a este tipo de eventos, y si no acuden, obviamente los corren de sus puestos de trabajo. Entonces, por eso es que se ve así, pues se ve una gran cantidad de gente. Rafael, ¿qué esperanza tienen ustedes con Juan Guaidó? ¿No hay un temor de que incluso se pudiera atentar contra su vida? Yo creo realmente que esto no es algo que se haya hecho a la ligera. Seguramente se han organizado de cierta manera para poder entonces tomar ciertas
previsiones, ¿no?, en relación a esto. Sí. Sí hay que aclarar, ¿no?, que Juan Guaidó llega a la posición donde está de manera fortuita, si se quiere. Cuando se eligió la actual Asamblea Nacional, hace 4 años, dentro de un acuerdo interno entre las diferentes fuerzas de oposición, que al final resultaron electas y son mayoría en la Asamblea, decidieron entonces que las directivas de cada año, que son elegidas cada año en la Asamblea, iba a ser representada por alguna persona de uno de los partidos que forman parte, digamos, de esa coalición de oposición. El primer año lo ocupó Acción Democrática, el segundo año Primero Justicia. Por este año en particular le correspondió a otro partido socialdemócrata que se llama Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López. Okay. En el acuerdo entonces designan a Juan Guaidó, que es un parlamentario que ya tiene varios años pues dentro de la política del partido, iniciando como un dirigente estudiantil. Y bueno, resulta que se dan todos estos acontecimientos y él le toca realmente estar entonces al frente de la Asamblea Nacional. Así, por eso dices que es hasta cierto punto fortuito. Así es. Rafael, ¿qué piensan ustedes o qué es lo que está en el ambiente allá en Venezuela? ¿Cómo podría terminar esto? O si ustedes ven que ya prácticamente Maduro está por caer. Se rumora mucho de que realmente el piso político del presidente es muy endeble, está tambaleándose. Sin embargo, él sigue contando con el apoyo del alto mando militar, personas que han recibido obviamente todos los beneficios del poder, algunos inclusive señalados por actos de corrupción y estar también involucrados en narcotráfico y cualquier otro tipo de actividades delictivas. Mientras ellos estén obviamente dándole ese soporte al presidente, ellos seguirán entonces, digamos, tomando funciones, así sea de manera de usurpación, tomando las decisiones en cuanto a los destinos del país. Otro de los aspectos también dentro de lo que es la geopolítica, el juego geopolítico, es que el gobierno venezolano casi prácticamente ha hipotecado el país a capitales rusos y chinos. Estos gobiernos inclusive preocupados obviamente por las inversiones y la importancia realmente de los recursos que ellos han volcado hacia Venezuela, particularmente en el sector petrolero, van a mantener su posición de respaldar al gobierno actual hasta que no haya pues una situación que le garantice a ellos que lo que han invertido no lo vayan a perder. ¿Qué podría pasar en el caso de que, el caso hipotético, ¿verdad? No sabemos, de que Maduro cayera? ¿Se le podría procesar? Las leyes de Venezuela prevén procesar a expresidentes. Sí, por supuesto. De hecho, en Venezuela hubo también un caso de que un presidente en funciones fue procesado y al hacer aprobado pues lo que fue el quitarle a esta persona su fuero, en ese caso fue el presidente Carlos Andrés Pérez, automáticamente fue destituido de la presidencia. En el caso del gobierno actual, y yo creo que una de las razones por las cuales ellos están aferrados realmente al poder, es que hay tantos casos, digamos, muy sonados de corrupción, de abuso de autoridad, de violación de derechos humanos, entre otros, que para ellos realmente es un tema de supervivencia. O sea, es la razón por la que realmente ellos no pueden abandonar el poder. Y finalmente, Rafael, ¿creen que entonces esta situación se va a prolongar mucho tiempo o que en breve se estaría ya dando una solución? Sí, bueno, el problema es que, bueno, ya nosotros tenemos 20 años, el régimen chavista cumplió recién, ¿no?, 20 años en el poder. Sí. Y
y hemos estado prácticamente 20 años con la esperanza de que este año vamos a tener un cambio. Esperemos entonces que por todo lo que está ocurriendo y la solidaridad que por primera vez se está sintiendo de parte de la comunidad internacional, que logremos entonces una salida, esperemos que sea lo menos traumática y lo menos sangrienta posible, pero indudablemente, ¿no?, de que no es algo que se vaya a resolver de un día para otro. Bien. Pues Rafael, me dio mucho gusto platicar contigo, conocer pues cuál es la situación que se vive allá en Venezuela, y pues también me da gusto que eres una persona muy conocedora del tema, porque sí, nos sacaste de muchas dudas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado, y nuevamente agradezco la oportunidad a Radionet para poder entonces aclarar unos cuantos conceptos y percepciones que tiene el auditorio en relación a la situación que se vive en Venezuela. Perfectamente. Muchas gracias, Rafael. Muy buenos días. 9:16 a.m. Él es venezolano, radicado en Chihuahua, naturalizado ya mexicano, según lo que nos dijo. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos. Hechos que despiertan la opinión. Net Noticias.